Muy buenas noches, con el gusto de siempre y el gozo en el Señor de poder estar con ustedes. Y cada noche es especial, cada noche de estudio nos llena de satisfacción el poder compartir la palabra, pero también nos llena de gozo el poder crecer cada día. Y deseamos que usted esté creciendo en el Señor, que su espíritu se esté engordando, tenga un espíritu muy gordo dentro de usted, que lo lleve a un nuevo conocimiento, una nueva plenitud en Dios. Y hoy es una noche para mí igual de mucho gozo por la palabra que el Señor nos ha permitido conocer, por el velo que Dios está cortando o quitando de nuestra vida. Agradecemos mucho por ello, porque esa es la mayor bendición, conocerle a Él. Esa es la vida eterna. Jesús lo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y gracias a Dios y gracias Padre, y gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo, porque tú nos permites acercarnos a ti, no porque nosotros te busquemos, sino porque tú nos has buscado primero. Y viene en esta noche un título que hemos manifestado: Abba Padre. Es una palabra que, si tú fuiste evangélico, si tú fuiste, como le llaman ahora, tradicionalista, fuiste de esa vieja Grey, realmente no entendíamos a veces el significado de palabras y lo repetíamos. Después empezó a ver como un marco histórico de una nueva tendencia dentro del mundo de las iglesias, y la palabra Padre fue una palabra novedosa. Y no sé si usted pueda coincidir conmigo, pero empezaron a surgir muchas palabras novedosas en las cuales éramos atraídos ahora. Entonces empezó a crearse un evangelio de palabras novedosas, cuando realmente pues no hay nada nuevo, porque el Señor lo ha hecho todo desde el principio, y Él escribió todo desde antes de la fundación del mundo. O sea, no hay nada nuevo que yo pueda crear, sino realmente yo estoy, o Dios está permitiendo que podamos tener una palabra revelada. Una palabra revelada significa como cuando alguien tomaba una fotografía en los viejos formatos y lo pasaba y revelaba la foto, y podía ver la imagen, pero si no pasaba por el proceso de revelación no podía ver lo que estaba dentro de esa fotografía o de esa toma fotográfica. Por lo tanto, la palabra Padre empezamos a descubrir que viene del arameo, y que significa papito, padre, papi. Y si podemos leer literalmente Romanos 8:15, que es muy interesante, pero yo quiero centrarme no solamente en esta noche con la bendición del Padre y la bendición del Espíritu Santo, no solamente agarrar un título, una palabra para un toque emocionalista, para un toque de agrado a los oídos, sino poder entender el contexto de esa palabra y todo lo que implica, todo el trasfondo que tiene la palabra Abba Padre. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Para que yo pueda, me da una referencia la palabra, para que yo pueda decir Abba Padre, yo la puedo decir de una forma natural, pero aquí dice que hay una condición, que la condición para decir Abba Padre es haber recibido el espíritu de adopción, que quiere decir que no todos pueden decir Abba Padre, o tal vez todos pueden decir Abba Padre, pero no todos pueden vivir esa palabra en todo su contexto de Abba Padre, porque hay un prerequisito, que es recibir el espíritu de adopción. O sea, el espíritu de adopción me da la facultad potestativa de clamar Padre, Padre, Papito, Padre, como es en el arameo. Y aquí vamos a iniciar esta noche este estudio, no sin antes poner esto en manos de nuestro Señor, y lo invito a que el Señor nos revele esta noche, que a través de estas redes, de las fibras ópticas, que pueda correr la palabra con todo poder, con toda autoridad, y que pueda crear cambios y transformaciones en nuestra vida. Gracias, Señor, muchas gracias. Las gracias sean dadas a ti de
todas las maneras, porque tú eres nuestro creador, y no solamente nuestro creador, porque tú eres nuestro Padre. Permítenos y enséñanos, amado Espíritu Santo, a entender la profundidad y poder conocerte como Abba Padre. Yo, en lo personal, quiero conocerte como Abba Padre. Permite que nuestras mentes sean transformadas, que nuestros corazones sean limpiados y que no haya un estorbo en esta relación que tú quieres construir. Gracias porque tú nos buscaste primero y tú nos hiciste y nos elegiste desde antes de la fundación del mundo. Gracias por esta verdad, yo la creo, yo la abrazo y yo te agradezco cada día de mi vida, porque mi vida tiene sentido en ti y yo me siento especial al que tú seas mi Padre. Gracias, y que tu espíritu de revelación fluya, un espíritu tuyo propio, una palabra tuya original, una palabra que trastoque el sentido, pero sobre todo que sea una realidad en nuestras vidas. Implántala en el nombre de Jesús. Amén. Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Para hacerse hijo dentro de una familia solamente tenemos dos vías: la vía natural, es decir, que nazca de papá y de mamá, de un proceso tan natural, por un óvulo y un espermatozoide, el ADN de estas personas se funden y crean un nuevo ser, y hay un hijo natural. Pero también hay otra vía, no es la única. La otra vía es la adopción, que tiene muchos contextos culturales, porque aunque es el que haya una adopción te posiciona en calidad de hijo, todavía en nuestras culturas y más las culturas latinas no es muy bien vista la adopción. De hecho, puede tomarse como un rechazo porque no hay un entendimiento todavía de esta palabra. Pero si vemos el tema de adopción, es un tema que tiene que ver desde la palabra de Dios, porque nos hace mención en 2 o 3 versículos la palabra adopción, y la palabra de adopción tiene un significado muy profundo espiritualmente. Si nosotros estudiáramos la adopción desde la cultura hebrea, podríamos darnos cuenta que era muy poderoso el poder entender lo que es en realidad el espíritu de adopción, porque de acuerdo a la ley judía es tan legal el estatus de un hijo adoptado como de un hijo nativo, de un hijo natural. Y no sé si usted sepa, pero en la cultura hebrea era muy castigado de que hubiese una preferencia en el tema de herencias. Un hijo que tenía ya la adopción o que era adoptado tenía el mismo derecho que sus demás hermanos, es más, el mismo derecho que el primogénito inclusive. Era el mismo derecho entre todos. ¿Por qué? Porque él, por el simple hecho de ser adoptado, él tenía el privilegio como hijo primogénito. Y esto es poderoso porque nos va a ayudar a entender más desde un punto de vista espiritual qué es la adopción o cuál es el espíritu de adopción que habla Romanos. Se damos cuenta entonces que era ilegal en la cultura hebrea que un niño adoptado fuera desheredado. Eso es algo ilegal, porque era el miembro de una familia y es el miembro más asegurado y más protegido. Y no importaba cuántos hijos había en la familia, todos tenían que recibir por partes iguales. Que muchas veces en nuestra cultura hay personas que dicen, bueno, son adoptados, pero en mi inclinación, en mi corazón, pues yo le voy a dar más a mi hijo natural que a mi hijo adoptado. Y hay como un menosprecio erróneamente en el corazón de las personas. Las personas religiosas sucede igual. Sucede que muchas veces nosotros no entendemos el contexto de ser hijos de Dios y tal vez tenemos un menosprecio al estar dentro de una familia de Dios, porque muchas veces no nos sentimos con el derecho de heredar o el derecho de tomar cosas que el Señor ya ha provisto como Padre. Pero es la intención que Dios hoy nos pueda ayudar a discernir este tema con profundidad, y vamos a ir aterrizando
el tema del espíritu de adopción que debe estar en nosotros. Y adopción, quiero enfatizar, es el clímax o el punto clave de todos los elementos de la salvación. La salvación tiene varios elementos, no vamos a entrar en el tema, pero el clímax de la salvación o la corona de la salvación es la adopción. La adopción. Los elementos de la salvación quiero compartir ustedes muy brevemente, que sería muy interesante poder analizarlo. La adopción es el apéndice de la bendición de la redención. ¿Qué significa esto? Y quiero comentar con ustedes estos tres elementos básicos o 4 de los elementos de la salvación para poder entenderlo. Es como un proceso, es un proceso. Y el primer proceso de la salvación es regeneración. Es interesante, de hecho ha estado en mi corazón poder compartir todo lo que es una transformación para llegar a ser hijo de Dios. Y la primera parte es regeneración. ¿Qué significa regeneración? Regenerar, volver a nacer. O sea, la regeneración tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y después de la regeneración, ¿qué viene? Vienen varias cosas. La regeneración me relaciona primeramente, y tome usted nota, subraye esto, el primer paso de la salvación es la regeneración, es el nuevo nacimiento. ¿Qué me relaciona? Hay una relación que surge de la regeneración, como Dios, a Dios como un Dios creador. O sea, yo empiezo a conocer a Dios en este primer proceso, en este primer camino, a Dios como creador. O sea, ¿quién es Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Qué quería Dios? Una nueva vida, una nueva naturaleza. Pero es un camino. Pero el siguiente elemento de la salvación tiene que ver con la justificación. Y la justificación tiene inmerso dentro de sí unos subelementos, que es el perdón de pecados. O sea, yo tengo el deseo de nacer de nuevo, pero ese nuevo nacimiento es a través del perdón de los pecados. Y a través de los perdón de los pecados yo llego a conocer el segundo elemento tan importante, que es la justificación. La justificación es sumamente importante. Romanos es un libro a veces un poquito difícil de entenderlo si no tenemos aún la mente de Cristo. Tenemos que pedirle a Dios mucha revelación. Yo le quiero comentar algo. Cuando a mí me compartieron o me ministraron el libro de Romanos, una de las tareas que yo tenía que hacer era escribir todos Romanos con puño y letra. Entonces era una de las primeras cosas antes de empezar a estudiar Romanos, era transcribir literalmente puño y letra todo el libro de Romanos, porque era una manera de poder impregnar a través de la escritura algunas palabras claves que nos iban a ayudar a desarrollar o entender todo lo que tiene que ver Romanos, porque Romanos, lo que habla Romanos es justicia. Todo Romanos habla una doctrina que es de Pablo, si queremos llamarlo doctrina. Pablo tenía 5 doctrinas fundamentales y una doctrina era la justicia. Y la justificación tiene que ver cómo Dios es justo, cómo Dios es juez. O sea, en la regeneración yo veo a Dios como creador, pero en la justificación yo veo a un Dios como un juez, pero un juez que es justo. Y la justificación nos relaciona precisamente a Dios como nuestro juez, pero también la justificación me enseña que a través de la sangre de Jesús yo soy justo como Jesús. No, que si hubiera un espíritu religioso dijera, bueno, es que qué atrevimiento decir que nosotros a través de la sangre de Jesús podamos ser justos como Él. O sea, podemos ser tan justos como Jesús, porque la justificación tiene que ver con el proceso del perdón de los pecados, tiene que ver con el lavamiento de nuestros pecados, pero también tiene que ver que a través de su sangre preciosa es el medio legal en el cual Él me justifica y me posiciona en la plataforma de Jesús. Es algo que tenemos que tener la mente renovada para poder escudriñar a profundidad este tema. Es un tema muy profundo, muy interesante, pero hay algo que es el apéndice de todo esto, de la regeneración, de la justificación, del perdón de los pecados, de la fe, que es todo un proceso. El apéndice o la corona de la salvación es la adopción.
La adopción es el clímax de todo esto, porque la adopción me va a relacionar, o voy a ver a Dios ya no como creador, ya no a Dios como juez, ya no a Dios como perdonador, sino voy a ver a Dios como un padre, a un Dios como un padre. Y esto, la verdad es que me llena de gozo. Cuando Dios me ha permitido entender esto, me llena de sumamente gozo que yo tengo un padre. Yo debo sentirlo. Así como yo amo, o usted ama a su padre natural y desea estar con él y que usted se aflige por él, yo le tengo esta gran noticia, esta buena noticia, es que Dios es un padre eterno, un padre que nunca se enferma, un padre que nunca se envejece, un padre que nunca fracasa, un padre que siempre va a velar por ti, un padre que no importa la edad que tú tengas, tú vas a ser su hijo amado y él va a ser un proveedor para tu vida. Y entonces podemos entender, y a mí me puede llenar de gozo esto, porque de esto se trata todo. O sea, si habláramos de que únicamente Jesús vino a darnos salvación, entonces cualquier persona que acepta a Jesús como su Salvador, pues inmediatamente debería de irse al cielo. Porque si el propósito de todo, la meta es la salvación en Jesús, pues cualquier persona, si es la meta o es la terminación de un proceso, pues la persona que reciba a Jesús como su Salvador, inmediatamente debería descender al Padre. Entonces la pregunta es, si yo acepto al Señor como Jesús y tengo la convicción, porque aún sigo permaneciendo en la tierra. Entonces quiere decir que no era la meta únicamente la salvación, que la meta es algo más allá. Por eso viene la palabra más allá, hay algo más allá, y eso tiene que ver con la adopción, con el poder ser hijo de Dios. Es importante aclarar que sin la regeneración nadie puede ver o entrar al reino de Dios. La adopción nos coloca dentro de la familia de Dios. Es una acción que viene del corazón de Dios, que Él nos engendró. ¿Y cómo nos engendró Dios? Nos engendra a través de la adopción. Es el medio legal, es como nuestro acta de nacimiento, cuando Dios, a través de su palabra, Él nos hace a su imagen y a su semejanza. Entonces, a través de su palabra fue el medio legal el cual nos hizo ser hijos. Y es algo que a mí me llena de mucho gozo. Vuelvo a insistir, soy reiterativo en esto, porque si pudiéramos experimentar la dicha de ser hijos, el poder conocer la dimensión tan grande. De hecho, nosotros tuvimos unos estudios que el Señor nos permitió en el mes de marzo, la dicha de ser llamados hijos de Dios, todo lo que indica, ¿verdad? Y hablamos del hijo pródigo, y hablamos de algunas características de ser hijos, pero hoy estaremos tocando brevemente qué es o qué significa el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Jesús vino a la tierra y Él formó una iglesia, y en esta iglesia Él nunca comentó, y no hay nada escrito, que tuviéramos que hacer protestas, que tuviéramos que hacer inconformidades. Hoy vemos a un mundo donde se están haciendo cosas que para muchos es ofensiva, y entonces hay personas que se levantan, grupos de iglesias, grupos de líderes que dicen: vamos a hacer una protesta, vamos a manifestarnos como iglesia en el tema de pro vida contra el pro aborto, y entonces empieza a haber una lucha entre pro vida, pro aborto, pero realmente Jesús no dejó nada escrito. Nunca dijo: oye, cuando hay una cuestión política y esté afectando sus intereses, ve y hagan una reunión y hagan un levantamiento y vayan a hablar con presidentes y vayan a hablar con diputados. No quiere decir que estoy criticando, ni quiere decir que sea malo. Simplemente yo quiero centrarme en la luz de la palabra, que eso no está escrito, pero lo que sí está escrito es que la iglesia es traer soluciones del cielo para los problemas de la tierra. La iglesia fue formada por Jesús para traer soluciones del cielo a los problemas de la tierra. No debemos estar exponiéndonos a lo que está mal. De hecho, no es correcto estar exponiendo lo que está mal, porque si hacemos eso es que no tenemos una opción. Cada vez que alguien con un espíritu
de crítica se levanta, que de oposición se levanta, es que no tiene otra opción en sus manos. Pero nosotros tenemos una opción, que son las llaves del reino. Es porque resulta más fácilmente criticar que construir. Y realmente hoy vamos a aprender a la luz de la palabra que Dios es un edificador, que Dios es un constructor, y yo, al ser hijo, soy una extensión de Dios, y si soy una extensión de Dios, tengo los atributos y esas potestades de edificar juntamente con Cristo, y la iglesia es la solución a todas las cosas. Por eso nos llama la atención en estos tiempos, cuando se ha legalizado el aborto y se ha hablado tanto de esto, es que hay algo más, hay una solución, porque la palabra dice que el Espíritu de adopción nos hace clamar a Abba Padre. Y yo creo que hay algo más que como iglesias deberíamos de estar haciendo. Las iglesias deberían de estar adoptando. Y eso donde dice, está fundado en la palabra, porque somos buenos muchas veces para decir que algo está mal, pero no traemos las soluciones. Y la iglesia y en la palabra de Dios están las soluciones. Yo quiero compartir a ustedes y decirles que la iglesia es la respuesta de todo. La iglesia es y debe ser la respuesta de todo. A ella como iglesia le fueron dadas las llaves de todas las cosas, y esto a mí me impacta y me llena de tanta responsabilidad formar parte de un miembro, ser miembro de un cuerpo de una iglesia. Y Santiago 1:27 nos habla de una gran verdad, nos da un blindaje, la palabra nos blinda, y en Santiago 1:27 nos habla cuál es la verdadera religión. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Fíjese lo que dice: delante de Dios el Creador, el Padre. Regeneración, adopción. Es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. La palabra nos enseña que hay un escudo para nosotros, y hay algo que yo debo hacer para hacer o edificar el corazón de Dios en mi vida. Todos queremos ser como David. Todos nos emociona o nos llena de ánimo ser un hombre como el corazón de Dios. ¿Quién no desearía ser conocido como un hombre como el corazón de Dios? Yo no sé si usted algún día se ha puesto a pensar o ha deseado cómo sería una vida como David. Pero aquí la palabra nos enseña algo, que la manera de proteger o de edificar el corazón en nuestra vida es practicar una religión pura y sin mácula delante de Él como Padre. Y una de las cosas es visitar a los huérfanos. La palabra adopción tiene dos connotaciones, o se divide en dos vocablos. La palabra ad, que es ad, añadir, vincular, y la palabra optare, que significa opción, elegir. Es decir, la palabra adopción, si lo transcribimos o lo podemos leer en el español, sería: yo escogí vincularme a alguien, yo elegí vincularme a alguien. Y la palabra, cuando dice que hay un espíritu de adopción el cual clama a Padre, es que Dios eligió añadirte a su familia. Dios eligió vincularte a su familia, y eso es algo que debe de llenarte de mucho gozo. En el deseo del corazón está ser familia. Dios desde un principio era comunidad. Dios era comunidad porque era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es y será una comunidad eterna. Pero en esa comunidad eterna, en la cual no hay egoísmo, sino lo que hay es algo que es el amor, que el amor es increado, el amor es incomprensible. Cuando no tenemos este espíritu de adopción, no lo podemos comprender. Es que este amor increado nos permitió ser partícipes de la familia de Dios, de la familia del Padre. Dios eligió hacerme hijo. Dios eligió voluntariamente, por amor, escogerme
y que yo tuviera la potestad, dice la palabra, de ser llamado hijo de Dios. La palabra potestad viene del original exousia. Dios nos dio la autoridad de ser hijos de Dios. La adopción no tiene que ver con un menosprecio, la adopción no tiene que ver como ciertas culturas lo toman, como tomar a alguien que nadie quiso. Ciertamente sí hubo un rechazo anteriormente, sí hubo orfandad, y espiritualmente a veces hay mucha orfandad, pero tiene que ver con un acto no de misericordia, sino con un acto lleno de amor. O sea, no es que tú viniste a llenar, porque en las culturas a veces dicen que el matrimonio, a los matrimonios que no pueden tener hijos, les dicen, no, pues para que no se queden solos, pues vayan y suplan ese deseo del corazón y adopten. Y Dios no hizo esto. No es que Dios se haya sentido solo y le haya hecho falta algo y haya dicho, pues entonces vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza y entonces los adoptaremos como familia. No, es que Dios decidió compartir su amor con nosotros y nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios y estar a la estatura de su Hijo amado Jesús. O sea, esto es lo que nos debe de llenar de sumamente gozo, es que Él compartió herencia con nosotros juntamente con Cristo. Dice la palabra, soy coheredero juntamente con Cristo. Y como dijimos en la cultura hebrea, alguien que es adoptado tiene los mismos derechos que un hijo natural. Entonces Jesús, al ser su hijo, como hijo natural, si lo queremos parafrasear de esto, es que yo soy adoptado, pero me pone en la misma posición que Jesús, con el mismo derecho legal de Jesús. Es decir, que no hay enfermedad sobre mí, es decir, que no hay pobreza sobre mí, que tengo autoridad sobre todas las cosas y que tengo gobierno sobre todas las cosas. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La cosa más influyente de ser hijo es que tú tienes un gobierno. Y lo hemos platicado muchas veces, que el mandato de dominio y gobierno está en los hijos de Dios. Ahí está todo. Muchas veces me llama la atención y debemos empezar a cambiar nuestra memoria y tomar la memoria del cielo para poder entender esto. ¿Por qué? Porque cuántas veces usted y yo hemos dicho erróneamente, Dios toma el control de esto, que Dios tome el control de la situación, que Dios tome el control de las situaciones que están pasando en nuestro país, y vamos a hacer esto para que Dios controle todo esto y de acuerdo a su soberanía haga lo que Él desea hacer. Yo quiero decirle algo: Dios no es un dictador, Dios no es un manipulador para ser un controlador. Solamente el que toma el control es un manipulador. Dios lo que hace es gobernar. O sea, Señor, toma el gobierno sobre este asunto. Dios es gobernador. Dios tiene autoridad. Y lo más maravilloso es que ese gobierno de Dios lo implantó en aquel que es su Hijo. Tú tienes una situación en tu casa, toma el gobierno que Dios te dio. Tienes una situación en tu vida económica, toma el gobierno que ya Dios te dio sobre esta área. Tienes una situación con tus hijos que no has podido controlar ciertas áreas. Yo te invito a que seas primeramente un hijo de Dios y tomes el gobierno como hijo sobre tus hijos. Esto es algo maravilloso, maravilloso, que sobre todos los asuntos yo puedo gobernar, porque el gobierno del Padre dado a su Hijo está sobre nosotros. Tome usted esta palabra. 3 características de la adopción. Número 1, Efesios 1:4. ¿Cuántas veces hemos sufrido innecesariamente por no poder entender que yo soy hijo de Dios? Efesios 1:4, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. La palabra escoger tiene que ver con elección. Él te eligió desde antes de la fundación del mundo para que tú fueras un santo y anduvieras sin mancha delante de Él. Antes de que fuéramos manchados por la iniquidad, Él te escogió perfecto. Es un tema muy profundo, lo hemos platicado mucho con nuestra familia de Tierra Deseable. Es que había un depósito de espíritus, que nuestra conciencia fuese abierta, nuestro espíritu hecho ya perfecto, dice la palabra. Cuando ese espíritu viene, ¿verdad? Y papá y mamá fecundan un óvulo con un espermatozoide y una fecundación.
ese espíritu, en ese momento que hay una fecundación, viene el espíritu del cielo y recae sobre esa fecundación. Y entonces, desafortunadamente y lamentablemente, si hubo iniquidad en el padre o hubo iniquidad en la madre, genéticamente está el ADN de los padres. Eso lo hemos entendido muy bien los que formamos parte de la familia Tierra Deseable. Sin duda también alguien que no sea parte de la familia Tierra Deseable y Dios ha permitido pueda compartir con nosotros esta revelación que Dios nos ha dado. Entonces viene esa mancha de iniquidad y entonces ese espíritu ya viene manchado. Es el misterio del espíritu, el depósito de los espíritus, pero ya viene manchado. Pero lo que yo quiero centrarte es que tú eras perfecto delante de Él y Él te escogió en esa perfección. Y quiero decirte que tu origen vale más que tu pasado. El origen que tú tienes vale más que la historia por la cual tú fuiste creado aquí en la tierra. La palabra santo significa preparado para un propósito. La palabra sin mancha significa sin heridas, sin marca. Dios te escogió perfecto, preparado para un propósito y para la cual tú no tuvieras ninguna mancha, ninguna arruga. La adopción me conecta con mi origen. Yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo. Yo fui elegido. Yo fui seleccionado. Y esa elección me da un derecho. Juan 1:12. El poder ser elegido me da un derecho. Me da la capacidad legal de algo. ¿Qué capacidad legal me da ser hijo de Dios? Más a los que le recibieron, a los que creen, pistis, en su nombre, les dio la potestad, exousia, la autoridad, o sea, me dio la autoridad, la facultad de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. La adopción es un proceso legal que te transforma en hijo. Así como en el mundo natural, para ser hijo yo necesito un acta de nacimiento y poder decir yo soy hijo de Juan y de María. En el mundo espiritual hay un acta de nacimiento que es creer. Es el sello. Es la facultad potestativa que nos hace ser hijos de Dios. Ese hijo es la parte más poderosa. Si llegamos a ser hijos, podemos ser transformados, podemos no solamente ser transformados, sino también ayudar a transformar a otros. Ese hijo me da la capacidad de poseer los recursos del cielo, proveer todas aquellas cosas a mi familia, esos recursos en los cuales yo fui proveído, pero ahora yo también soy un proveedor de todo ello. Pero para ser hijo, yo tengo que tener la posición delante de Dios. En el hebreo, la palabra padre significa constructor, como el que construye una casa. Y la palabra hijo es la extensión del padre, es el que sigue construyendo. Son palabras muy poderosas, ser padre y ser hijo. El último versículo de Lucas, capítulo 3, quiero compartirlo con ustedes. Lucas, capítulo 3, versículo 38, nos habla de la genealogía de Jesús. Y usted puede leer todo, y yo quiero centrarme en los últimos versículos. Cuando está hablando de toda la genealogía de Jesús, versículo 37 dice: hijo de Matusalén, hijo de Enot, hijo de Yared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, si usted se da cuenta y lee la genealogía y lo razona de esta forma, es que está hablando quién fue el padre, quién fue el hijo, ¿no? O sea, hijo de Matusalén, hijo de Enot. O sea, su padre, ¿quién fue? Enot. Dice hijo de Yared, hijo de Pajael. O sea, está hablando el hijo y su padre. Pero la parte más impactante es cuando dice hijo de Enos, su padre Set. Set
su padre fue Adán, dice hijo de Adán, y Adán es hijo de Dios. O sea, Dios, Padre, desde el principio, Padre y cabeza de todas las cosas. Y esto es algo que nos debe llenar de gozo. Usted debe estar incendiando su corazón, no como una palabra emotiva, sino como una palabra verdadera, que usted tiene un Padre desde el principio. Usted tiene un gran Padre. Entonces, Adán fue hijo de Dios, es hijo de Dios, y Adán fue una extensión de Dios. Por eso dice que el Dios le dio mandato de dominio y mandato de gobierno. Y por eso le dijo Dios: fecúndense y multiplíquense. ¿Por qué? Porque el Padre es constructor. Y entonces le dijo a Adán: si tú eres mi hijo, tú también eres un constructor. Por lo tanto, multiplícate, reprodúcete y pon dominio sobre todas las cosas y pon nombre sobre toda especie. Porque tú eres mi hijo. Y como yo soy, tú vas a ser. Y entonces podemos ver que lo que transforma en un hijo, en la relación con el Padre, es el amor. O sea, el vínculo que une a un padre y a un hijo es el amor. Yo no puedo llegar a la casa de mi vecino y decirle, oiga vecino, pues yo vengo aquí como hijo, por lo tanto quiero que usted, quiero tomar lo que esté en su refrigerador y présteme las llaves de su coche porque yo lo veo a usted como un padre. Me va a decir el vecino, pues sí me caes muy bien como vecino, pero no tienes esa facultad o esa autoridad de ser llamado hijo, por lo tanto tú tienes que pedir permiso. O sea, el hijo naturalmente en su casa puede abrir el refrigerador, puede tomar el yogur, puede tomar el queso, puede tomar la leche, pero tiene el derecho. Pero en cambio, si su hijo va a la casa, a una casa ajena, seguramente su hijo no se va a comportar como hijo, su hijo se va a comportar de otra manera. El hijo no va a poder tomar las cosas, va a tener que tal vez pedir permiso, o tal vez ni eso. Pero resulta que a veces hay relaciones que son íntimas, que se permiten ciertas cosas. Por ejemplo, yo puedo decirle a un gran amigo: oye, voy a tener una fiesta, ¿me puedes ayudar? El amigo podrá llegar al patio de mi casa, podrá poner unos globos, podrá poner algunas cosas, pero no va a poder llegar a mi recámara, porque él es alguien que ciertamente es íntimo, pero no tiene la relación de ser hijo. Por lo tanto no puede acceder, pero en cambio el hijo puede llegar sin tocar la recámara y se puede acostar en la cama. Es muy importante poder entender y vincular la relación de padre y hijo es a través del amor. Es la esencia de todas las cosas. Y el amor afecta a las personas. Y el amor nos da derechos. Dios tiene derechos divinos. Y el derecho divino que Dios tiene es que Él es Padre. Y nosotros somos hijos. Quiero subrayar nuevamente porque esto es clave para poder entender muchas cosas. En los elementos de la salvación, la regeneración, el nacer de nuevo, nos conecta a Dios como un Dios creativo, un Dios creador. En la justificación, pasando por el arrepentimiento de los pecados por la fe, nos conecta a Dios como justos por la sangre de Jesús. Pero la adopción nos va a vincular a Dios como un padre, como un constructor. Y si yo soy una extensión de Él, debo conocer el llamado eterno, que el llamado eterno es conocer a Dios. Y el espíritu de adopción me lleva a conocerle más en esa plenitud. La vinculación con el Padre es conocerle a Él. Y en ese conocimiento de Él, en esa elección de Él, me da una autoridad y me da un gobierno. Y Él me hace partícipe de lo que Él es. La segunda característica del espíritu de adopción lo encontramos en Salmo 68:5 y queremos hacer este estudio en dos partes. La segunda parte, estaremos hablando de la segunda característica que Dios nos ha dado. Parte, si usted lo quiere tomar como una tarea, lo quiere tomar como una instrucción espiritual, yo le invito a que usted tome la palabra de Dios y pídale a Dios revelación en el Salmo 68:5 y lea Salmo 68:5, 6, 7 y 8 y descubra usted mismo cuál es la otra característica de tener un espíritu de adopción. La primera, recalcamos y recordamos que es la elección, y esa elección me da un derecho. Estaremos hablando en la siguiente sesión de la segunda y tercera características
que es el ser un hijo o el tener un espíritu de adopción. Agradecemos a Dios este tiempo, como siempre, porque Él es el que pone tanto el querer como el hacer en nuestros corazones, y que su espíritu de Él, de nuestro Padre, dé testimonio a su espíritu de que usted es un hijo de Dios. Gracias, Señor amado, por permitirnos poder escudriñar tu palabra, poder compartir lo que tú nos enseñas, lo que tú día con día deseas en nuestros corazones estén inscritos, y que ese deseo tuyo sea un deseo cumplido, sea un deseo visible, y que todos nosotros podamos ser obedientes a este llamado y podamos entender la magnificencia de ser llamado hijos de Dios, hijos tuyos. Gracias, Padre, que en esta relación sea una relación creciente día con día, una relación en la que podamos formarnos y podamos quitar todo miedo, todo temor. Padre, te pido que tú quites toda orfandad espiritual de nosotros, quites todo menosprecio, toda duda, todo temor, y que podamos experimentar esta bella relación en este perfecto amor que echa fuera todo temor. Gracias, Espíritu Santo, tu palabra no vuelva a ti vacía. Amén.